¿Tienen alguna pregunta o duda? Adelante, chicos. No duden en interrumpir, ¿eh? Porque en ocasiones lo dejamos al final y al final ya no se acuerdan. Chicos, en el chat, si tienen a esta a Mariana, díganle que ya tengo su manual, que si quiere pasar por él aquí a Ecología Microbiana. Porfa. Bueno, espérenme un ¿A segundo. Mariana o Marina, profe? ¿Marina? Debe de ser. La chica que venía de Puebla. Ah, Marina. Sí, yo le aviso, profesora. Porfa, díganle que ya tengo aquí su manual. Está aquí en Ecología Microbiana. ¿Sí? Porfa. Bueno, está bien. Bueno, a ver, entonces. Ahora sí. Dejen ver que se proyecte todo. Espérenme que estoy aquí en la escuela, entonces la red está un poquito lenta. Aguántenme, como que está llegando muy lenta la señal. Ahora sí ya. Bueno, entonces, a ver. El lugar que nosotros seleccionamos como un modelo para medir el grado de perturbación que tiene este ambiente natural, básicamente por la actividad antropogénica, pues es el conocido como las cascadas de Atlihuetzía, las cuales están en el estado de Tlaxcala. Oigan, voy a apagar mi cámara para evitar el que me escuche yo cortada, ¿eh? Gracias, ahora sí ya. Bueno, este sistema, este lugar, como ya les mencioné, está ubicado ¿en dónde? En el estado de Tlaxcala. Como muchos de ustedes saben, pues Tlaxcala es uno de los estados más pequeños, si no es que el más pequeño, de la República Mexicana. Es el más pequeño, se encuentra básicamente pues, en el centro del país, es vecino del estado de Tlaxcala, perdón, del estado de Puebla, el estado de México, Hidalgo, inclusive. Este estado, sí, no se caracteriza por tener una gran cantidad de afluentes acuáticos. Son muy pocos los ríos que tiene este estado. Hay una mayor cantidad de arroyos, hay algunas lagunas. Y algo bien importante es que las cascadas de Atlihuetzía es el único cuerpo, ¿sí?, que posee una cascada. Es la única cascada que vamos a encontrar, ¿sí?, en este estado. De ahí la importancia de este lugar. El estado de Tlaxcala, hasta antes del 85, 86, era un estado con una población baja. A raíz del temblor que se da en el 85, mucha gente migra a otros estados vecinos. Y entonces es en ese momento que inicia un crecimiento, ¿sí? Un crecimiento urbano de esta zona. Inicia el establecimiento de corredores industriales. Empieza el establecimiento de corredores industriales, hay una mayor, se solicita una mayor mano de obra, se abre mucho campo para el trabajo. Básicamente, los corredores industriales tienen industrias dedicadas a alimentos, a la cerámica, ¿cómo se llama? A la elaboración de autopartes. Entonces, inclusive hay algunas se inicia un incremento. En los 90, ¿sí?, ya están establecidos estos corredores industriales. ¿Y qué creen ustedes que trae como consecuencia el hecho de que en este estado se establece una gran cantidad de corredores industriales? La población incrementa drásticamente. ¿Qué se imaginan que son las principales consecuencias que esto trae como tal al estado? ¿Quién quiere sugerir algunos de los problemas que conlleva el crecimiento urbano en las diferentes entidades? Mayor generación de... Ay, perdón. No, dígame, es que no veo, como no tengo ahorita los nombres, pero dígame.
Ah, que hable mi Eh, compañero. Sí. sí. Sí, que podría haber mayor generación de residuos, bueno, o sea, basura. Una mayor cantidad de generación de residuos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Podría ser la contaminación de mantos acuíferos y del suelo? Contaminación de mantos acuíferos, ¿sí? De suelo. Bueno, sus compañeros en general con estas dos intervenciones, ellos están englobando perfectamente los problemas que se generan cuando ¿sí? Se da un crecimiento, ¿sí? Básicamente de la mancha urbana y el establecimiento de corredores industriales. Lo primero que vamos a ver afectado es que va a haber una gran acumulación de contaminantes o de basura tanto orgánica como inorgánica. Toda esta, debido al mal manejo, no hay condiciones para manejar una gran cantidad de todos estos residuos que se van a generar, entonces pueden llegar ¿a dónde? Pues a los cuerpos acuáticos o bien a los ambientes terrestres y conlleva una contaminación directa ¿de quién? Del aire. Entonces, debido a este incremento en población y en el establecimiento de diversas industrias, uno de los cuerpos de agua, ¿sí? Que se vio fuertemente afectado fue el río Zaguapan. Ajá. El río Zaguapan es un cuerpo de agua que cruza básicamente en esta imagen, ustedes pueden observar, cruza básicamente que todo el estado de Tlaxcala. Ajá, cruza todo el estado de Tlaxcala. Ajá, y este se une con otros ríos importantes, como es el río Atoyac. ¿Sí? En esta imagen, ¿sí? Quiero evidenciarles cómo es que aquí viene el río Zaguapan y se va a unir, río abajo, ¿sí? Con el río Atoyac. ¿Por qué hago por qué hago esta puntuación? Porque en muchas ocasiones, cuando ustedes realizan sus discusiones, ¿sí? Buscan bibliografía y en mucha de ella hacen referencia que las cascadas de Atlihuetzía se localizan en el río Atoyac. No, el río Atoyac se une al río Zaguapan, río abajo. ¿Pertenece a la cuenca de Atoyac? Sí, eso sí es cierto y también así van a encontrar en la bibliografía. Las cascadas de Atlihuetzía pertenecen a esta cuenca del Atoyac, pero en realidad la tenemos ubicada en el río Zaguapan. Entonces ya nada más quiero hacer esta puntualización para evitar que en sus discusiones coloquen de manera errónea el que las cascadas se encuentran ubicadas en el río Atoyac. Si ustedes dicen en la cuenca del Atoyac, correcto, pero no en el río Atoyac. Sí, de aquí la evidencia. Ustedes en esta imagen pueden observar sin ningún problema cómo es que el que está cruzando, sí, ahí dejen poner el láser, el que está cruzando el estado de Tlaxcala es el río Atoyac como tal, ¿sí? Y en esta otra imagen ustedes pueden visualizar que el río Atoyac se une río abajo, básicamente en donde terminan los límites o en donde están los límites entre Tlaxcala y Puebla. Ahí es en donde se une. Los dos ríos están sumamente contaminados, han sido impactados por toda la actividad antropogénica. Pero bueno, entonces quedamos en el entendido que las cascadas se encuentran ubicadas en el río Zaguapan, en la cuenca de la Atoyac, ¿va? Bueno, estas cascadas de Atlihuetzía, su nombre viene del náhuatl, lugar donde cae el agua. Atlihuetzía, eso es lo que significa. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, es la única cascada que se localiza en el estado de Tlaxcala. Tiene aproximadamente una caída más o menos de unos 30 metros. Se va a localizar, esta cascada se va a localizar en el municipio de Yauquemeca.
Si ustedes tuvieron la oportunidad, bueno, quien tuvo o si más adelante hacen esta investigación, ustedes van a ver que las cascadas de Atlihuetzía son consideradas una de las 7 atracciones más importantes del estado de Tlaxcala. Ajá. Sin embargo, les digo que debido a estos problemas del crecimiento urbano del estado como tal, sí, este río, el río Zahuapan, se encuentra sumamente contaminado, que hoy en día esta cascada pues ha perdido ese atractivo turístico que en los 80 más o menos, todavía inicios de los 90, todavía tenía. ¿Sí? Ya en el mediados de los 90, en el 2000, es cuando la contaminación o el deterioro que sufre este sistema acuático se ve fuertemente impactado. ¿Sí? El afluente turístico disminuye. Sí, muchos se van con la idea porque nos ha tocado en ocasiones cuando íbamos a realizar la colecta, la toma de muestra, de repente llegaba gente. Veíamos ahí que llegaba familias, llegaban a ver el lugar, pero así como llegaban, se daban la vuelta. ¿Por qué? Porque el lugar, pues ya no es nada de lo que a veces se proyecta en los lugares donde promocionan el turismo de este lugar. El olor, igual, en época de calor, el olor que se percibe es un olor fétido, ¿sí? Así como aguas negras, básicamente son aguas negras, ¿sí? Un olor nada agradable. Entonces, todo eso de alguna forma ha provocado que sea un lugar turístico atractivo para la gente de la zona. De hecho, tan era la importancia de este lugar que en esta toma aérea ustedes pueden visualizar esta construcción. Ah, bueno, pues es un hotel. En su momento fue un hotel que decidieron colocar a un costado de las cascadas de Atlihuetzía, debido a la importancia y al afluente turístico, ¿sí? La derrama económica que este lugar generaba en su momento, pues fue muy importante, ¿sí? A tal grado que se estableció aquí un hotel, ¿sí? Existe una zona de los restaurantes que la vista es a la cascada. Ajá, entonces ustedes podrían ir en su momento a desayunar con vista a la cascada. Pues hoy en día, ¿verdad? No es nada recomendable. Pero bueno, de hecho, hace como unos 5 años, este hotel cerró sus puertas. Pues ¿por qué? Porque ya este lugar perdió su atractivo. Se cerró, estuvo el proyecto de realizar la Casa de la Cultura. De hecho, se remodeló, todavía a nosotros nos tocó ir en esa época en donde se estaba realizando la remodelación del hotel. ¿Por qué? Porque se iba a adaptar a una casa de cultura de esta entidad. Sí, desde hace 2 años, más o menos, un poquitito antes de la pandemia, nuevamente, pues echan atrás el proyecto de Casa de Cultura y nuevamente entonces proponen el establecimiento de un hotel. ¿Por qué? Porque lo que el gobierno busca ahora, ¿sí? Y ya está en marcha, es un plan de recuperación, ¿sí? De esta zona. Y básicamente, pues, un lugar importante para ellos, que tiene prioridad, ¿sí? En volver de recuperarlo nuevamente, pues son estas cascadas. Ajá. Bueno, entonces, antes de llegar a esa parte de qué estrategias está realizando el gobierno del estado de Tlaxcala para la recuperación de esta zona, pues vamos a hablarles un poquito, ¿sí? Sobre ella. Y terminamos ahora sí con esta parte que se está realizando en la actualidad, que es la recuperación de las cascadas de Atlihuetzía por el impacto económico que trae a la zona y como un atractivo turístico muy importante. Bueno, entonces les cuento un poquito de historia. Sí, como les comentaba, Tlaxcala tiene como vecino al estado de Puebla y mucho de lo que sucede en esa zona pues trae como daño colateral, podríamos decir, ¿sí?
a esta entidad. El crecimiento urbano básicamente se dio en el 62, es cuando empezó a llegar más gente a esta zona y muchos de ellos se establecieron en el estado de Tlaxcala, con la construcción de la autopista México-Puebla y años después la construcción de una planta automotriz que es la Volkswagen. Esto de alguna forma pues generó una derrama económica muy importante en los estados de Tlaxcala y Puebla. De ahí fue cuando se da el primer crecimiento poblacional, ¿sí? Después se viene, en los 80, les digo, los 80 y 90, se inicia a construir muchos corredores industriales. ¿Por qué? Porque esos corredores están manufacturando muchas de las piezas automotrices que la planta Volkswagen requiere. Tlaxcala es una entidad a donde la mano de obra es muy baja o el pago es bajo. Entonces, a esta empresa pues le convino más establecer todas las empresas de manufactura, ¿sí? En el estado de Tlaxcala. Y entonces, aquí en donde se ven estos rectángulos, pues básicamente son los corredores industriales que se establecieron. Y recuerden, el río Zaguapan corre desde el norte hasta el sur. Entonces, ¿qué sucede? Pues básicamente el río Zaguapan recibe las descargas de muchas de estas empresas que se establecieron en estos corredores industriales. De ahí inicia, si entre los 80 y 90 inicia una contaminación, ¿sí? Una contaminación que se ha mantenido hasta la fecha. Y es debido a esto, al establecimiento al menos de 11 corredores industriales, ¿sí? En todo lo que es el estado de Veracruz y que la mayoría de ellos básicamente pues van a desechar sus aguas, ¿sí? A este río. Por norma, todos estos corredores industriales deben, o industrias establecidas en estos lugares, deben de contar con plantas de tratamientos de aguas residuales. Pero ya ves, México se pinta solo, ¿verdad? Y entonces podrían tener sus plantas de tratamiento de aguas residuales, pero no se están, no están llevando a cabo la función que se busca. ¿Sí? El poder eliminar muchos de los contaminantes que se van generando en los diversos procesos. Entonces, hoy en día, si ven que está altamente contaminado el río, pues ¿para qué invertir en el tratamiento de aguas residuales? Entonces, los tratamientos que les dan son mínimos y así van a dar los desechos a este lugar. ¿Sí? Una es esto, los corredores industriales. Y algo más que ha contribuido, ¿sí? A la contaminación de este importante río, pues es el crecimiento urbano, ¿sí? Muchos municipios de esta zona empezaron a crecer, pero se les olvidó algo muy importante a las autoridades, el colocar drenajes. No hay drenajes. Entonces, muchos de estos lugares, los que están cerca de algún cuerpo de agua, pues lo que hacen es que, pues colocan tuberías y las tuberías van a dar directamente, sí, a muchos de estos afluentes directamente al río o algunos afluentes que van a dar a este río. De ahí el grado de contaminación que ha sufrido, ¿sí? Este lugar, y de ahí viene el deterioro y el impacto ecológico que han tenido. Porque si se daña este cuerpo de agua, pues básicamente todos los organismos asociados a este ecosistema, pues también se ven altamente perturbados, ¿verdad? Bueno, estas son algunas imágenes reales, ¿sí? Son imágenes reales de cómo se encuentra el lugar, ¿sí? Nosotros hubiéramos esperado un agua pues transparente, cristalina, y no, es un agua donde los colores pueden variar, ¿sí? Pueden ser desde colores, como pueden ver ustedes aquí, cafés, ¿sí? Grises, o inclusive hay algunos lugares que el agua se ve negra. Ajá. Se puede observar, les digo que hay algunos, en algunos pueblos o en algunos municipios en donde la gente lo que hace es colocar tubería y esas descargas van a dar directamente
al río. Este es un ejemplo. Esta es una de las estaciones, es la estación número 1, ¿sí? En donde vemos sin problema cómo es que se lleva la descarga, ¿sí? La descarga de estas aguas negras, ¿sí? Bueno, no nada más el ambiente acuático, ¿sí? Se ha visto afectado, sino también que, pues también se ha visto afectada la vegetación, ¿sí? Que es el ambiente terrestre que está rodeando a esta zona. ¿Por qué? Porque dependiendo de la época del año, el nivel de este cuerpo de agua puede subir. Y al subir, entonces, ¿qué sucede? Pues estas aguas se salen del cauce y se distribuyen, ¿sí? A zonas aledañas, en donde también en el suelo, en las raíces de los árboles, queda atrapada desde basura, algo que ustedes pueden ver, es algo muy común cuando vamos a este lugar, vemos basura, ¿sí? En todo lo que es la orilla del río, ¿sí? Cantidad de basura. ¿Por qué? Porque la gente también tiende a ¿qué? Pues tiende a tirar la basura en este lugar. Y más, ¿por qué? Porque ahí está a la orilla de la carretera. Hay una carretera que cruza este río y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues a la gente se le hace fácil, bajan las ventanas de los autos y ¡chin! A tirar la basura. O la misma gente, ¿sí? La misma gente va con sus bolsitas de basura y ¡chin! Ay, se me cayeron, ¿verdad? Entonces, toda esa basura pues se va distribuyendo a lo largo del cauce del río. Entonces, no nada más el ambiente acuático se ha visto fuertemente impactado, sino también el ambiente terrestre, ¿sí? El cual también tiene una gran cantidad de contaminantes. Su compañero Brian nos decía, vio imágenes raras, dice algo así como espuma. Sí, Brian, esa espuma, lo que ustedes pueden ver a lo largo de este río. ¿Por qué? Como les dije, o sea, la gente lo único que tiene son tubos que van a dar directamente al río. Entonces, van a desechos de la actividad que se realiza día a día en casa. Sí, el fin de semana, que es cuando nosotros generalmente nos toca ir, la cantidad de espuma que hay es impresionante, chicos. Se ve, es un paisaje bonito, ¿sí? Porque de repente llegamos y la cantidad de espuma son montículos de espuma. Parecieran cúmulos de hielo sobre este cuerpo de agua. Pero cuando ya se acerca uno y ve la realidad, dice, ay, no, si no es hielo. O sea, es espuma, ¿sí? Y eso es un indicativo de la contaminación, ¿sí? Que hay en este lugar. Entonces, es común ver, ¿sí? Acumulaciones de espuma a lo largo de este río. Uh-huh. Bueno, aunado a toda la actividad doméstica, ¿sí? Que se realiza, toda la actividad antropogénica, podríamos decir, en general, que se realiza, y el desecho de todas estas aguas que se van generando, aguas negras que se van generando en casa, pues todo esto va a dar, ¿no? Además, se sabe que también en Tlaxcala hay una gran cantidad, ¿sí? De pequeñas o microempresas que se dedican al reciclaje del cartón o del papel, básicamente. Ajá. Entonces, son empresas, son microempresas que no siguen con la norma, que muchas de estas son empresas clandestinas, en donde el tratamiento que se le da al cartón para su reciclaje, pues todo eso va a dar directamente ¿a dónde? Va a dar directamente al río. Las autoridades lo saben, se han hecho diversas investigaciones, algunas de estas empresas las han clausurado, pero muchas de estas siguen vigentes. ¿Y cómo lo sabe uno? Por la gran contaminación que sigue habiendo en este río. Sí, inclusive la desaparición de muchas especies que nosotros tendríamos que encontrar en un río y que son propias de un sistema acuático. En un río ustedes, ¿qué especies o qué organismos, más bien dicho, qué organismos ustedes esperarían encontrar? Si ustedes fueran a un río, al menos qué organismos encontrarían ahí que pudieran observar. ¿Peces?
peces, ¿qué más? ¿Garzas? Ganas. Posiblemente garzas, de hecho hay algunos lugares donde llegan las garzas. Ajá, ¿qué más? Ranas. ¿Algún anfibio? Garzas. Bueno, anfibios, ok, ¿sí? Pero sorpresa, ustedes llegan a esa zona y no observan absolutamente nada, ¿sí? Nada de eso, todo se perdió. ¿Por qué? Por la gran cantidad de contaminación que tiene este cuerpo de agua. ¿Sí? Hay tantos compuestos que han generado pues un grado de toxicidad importante, que inclusive lo han llamado el río de veneno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la diversidad, ¿sí? La diversidad que uno encontraría de manera normal, pues no está presente. Lo más que encontramos en muchas ocasiones son unos pequeños renacuajos, eso a veces, algunas sanguijuelas, y es lo más que ustedes pueden encontrar en este río, de manera visual, ¿eh? Los microorganismos son aparte, pero bueno, al menos a los macroorganismos se carece de ellos en esta zona. ¿Debido a qué? Pues debido a la gran contaminación que hay en este lugar. Las autoridades lo saben, ¿sí? Pero desafortunadamente no hacen nada. No hace nada. Y así como está el río Zaguapan, el mismo problema lo tiene el río Atoyac. Y se echan aquí la bolita. Puebla dice que el río Atoyac se está contaminando por el río Zaguapan, por el grado de contaminación. Entonces, ellos no hacen nada porque Tlaxcala no hace nada. Entonces, aquí es todo el mundo se echa la bolita para ver quién empieza o quién inicia o propone estrategias para la recuperación de este afluente tan importante para el estado de Tlaxcala. Bueno, como ya les comenté, ¿sí? Esta cascada es sumamente importante porque es una de las 7 bellezas naturales en Tlaxcala. Si ustedes se meten a la página de turismo, así lo van a encontrar. Teclean bellezas naturales de Tlaxcala y aquí va a estar bellezas naturales de Tlaxcala y aquí va a estar la cascada de Atlihuetzin. ¿Sí? Pero la realidad definitivamente es otra. Bueno, entonces, este lugar es nuestro sitio de muestreo. Es nuestro sitio de muestreo y nosotros de manera estratégica lo que se hizo fue establecer 8 lugares que le llamamos estaciones, 8 estaciones a lo largo de ¿qué? A lo largo del río. Todo esto es el cauce del río Zaguapan. Y también consideramos un pequeño arroyo que se une a este río. Este arroyo nace de un Hawái. Hay un Hawái, que es un pequeño lugar en donde hay un nacimiento de agua, y se une al río Zaguapan. Este pequeño arroyo, pues también está aledaño, ¿sí? Al poblado de Santa María Atlihuetzin, ¿sí? Igual el impacto negativo que ha tenido a través del exceso de contaminación también lo ha alcanzado. Entonces nosotros analizamos estos 2 afluentes, el río Zaguapan y el arroyo. Y vemos entonces cuál es la contribución de cada uno de ellos. O sea, ¿qué sucede con el río Zaguapan únicamente? Aquí esta información la obtenemos de las estaciones 1, 2, 3 y 4. Y establecimos 3 estaciones más, 5, 6, 7 y 8 en el arroyo. ¿Qué sucede por separado con los 2 afluentes? Y establecimos una última estación, ¿sí? Que es la 8. Esta estación 8, ¿sí? Nos va a dar informe o nos va a permitir conocer cuál es el grado, ¿sí? De impacto que tiene la contaminación de este pequeño arroyo. Entonces, como pueden ver, nuestro análisis, bueno, de entrada, las estaciones no están nada más distribuidas de manera aleatoria, no, tienen un porqué. Y cada una de ellas nos da información para poder interpretar. Entonces, chicos, quédense con esta imagen, por favor, porque es muy importante que la tengan en cuenta durante el curso.
¿Sí? Son dos cuerpos de agua diferente y que se van a unir y que la estación número 8 nos va a permitir inferir qué está pasando cuando los dos afluentes se unen. ¿Sí? Estaciones 1, 2, 3, 4 nos dicen cómo está como tal el río Zaguapan. Estaciones 5, 6, 7 nos dice el estado o la calidad del arroyo. Y la estación 8, ¿sí? Ya es la unión de estos dos cuerpos de agua. ¿Y qué nos dice? ¿Está contribuyendo fuertemente, ¿sí? la contaminación de este arroyo o no? Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo a través del desarrollo de nuestras diferentes prácticas. Pero ojo, sí, no se olviden de esto, porque en ocasiones se olvidan de esta primera sesión y todo lo tratan como estaciones continuas, ¿sí? Como estaciones continuas. Y no, si se dan cuenta, no existe una continuidad tan solo aquí de la 4. De la 1 a la 4, sí, ¿verdad? Pero de la 4 a la 5 no existe una continuidad. ¿Sí? Aquí ya existe, ¿sí? Una separación de estos dos cuerpos de agua. Entonces, por favor, aquí, ojo, no existe una continuidad entre la 4 y la 5. Son dos sistemas diferentes. Bueno, hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta, comentario? No, profe, todo bien. No, maestra. Okay. Gracias. De todos modos, voy a subir esta presentación a Classroom para que todos tengan acceso a ella por si es necesario que la consulten. Bueno, vamos a ir con nuestra estación 1. Vamos a iniciar aquí. Vamos a explicar un poco, como no tuvieron la oportunidad de ir, pues vamos a mostrarles algunas imágenes de las características que tienen estas estaciones. Bueno, les comentaba yo que a este río lo cruza sobre este río una carretera. Sí, esta es la carretera que cruza. Sí, esta es la carretera que cruza. Aquí hay un puente, ¿sí? Pasando el puente, las dividimos como estación 1 y estación 2. ¿Sí? Esto que ven aquí, esta es la autopista Puebla. Aquí es la autopista Puebla-Tlaxcala. Es parte de la autopista Puebla-Tlaxcala, ¿sí? Cerca del poblado de Santa María Tlihuetzía existe un convento, existe una empresa de Coca-Cola, ¿sí? Y ahí está el poblado de Atlihuetzía. Bueno, este río, ¿sí? Río arriba, pues ya pasó por diferentes corredores industriales. Entonces, imagínense la cantidad de contaminantes que está arrastrando. Bueno, también río abajo, también existen corredores industriales. Aquí, río abajo, son más corredores industriales dedicados un poquito más a la actividad textil, ¿sí? A la actividad textil, ¿sí? Es en donde muchos de los corredores que están asentados hacia la parte río abajo, ¿sí? Se va a unir más adelante con el río Atoyac y juntos forman la cuenca, acuérdense. Bueno, entonces vamos a la estación 3, es en donde tenemos la cascada, la principal atracción. Entonces vamos a empezar a explicar un poco de cómo están cada una de nuestras estaciones. Iniciamos con la estación número 1. La estación número 1, hasta cierto punto, es la que mayor impacto tiene. ¿Por qué? ¿Sí? Aquí es donde cruza la carretera. Cruza la carretera. Esta carretera viene de diferentes poblados y sale a lo que es la autopista que viene de Puebla. Mucha gente aquí se para o hace una parada, ¿sí? No tanto para ver al río, sino para tirar basura o inclusive, ¿para qué otra cosa la gente a veces hace parada a la orilla de la carretera? Que les hayan contado. Para hacer pipí, exactamente. Sí, pues mucha gente utiliza también esta parada. Sí, de hecho hay un paradero un poquito más adelante de este puente, entonces mucha gente también pues baja porque, ay, China, aquí nos paramos rapidito, hacemos nuestras necesidades, bajen a los chamaquitos que hagan pipí, o inclusive la gente grande, y vámonos, ¿no? O también pues, agarran y tiran la basura. Entonces, eso también contribuye mucho a la contaminación de este lugar. Esta estación se caracteriza porque tiene mucha vegetación.
hay una gran cantidad de árboles, árboles muy grandes, que se encuentran en lo que es el cauce del río. Incluso en esta estación, en esta parte donde estoy señalando, un poco más arriba, hay campos de campos agrícolas. Todavía tenemos ahí algunos campos agrícolas que básicamente lo que hacen es sembrar frijol, maíz, haba, ¿sí? Y en ocasiones también han intercalado un poquito de alfalfa. Es producción local, son lugares muy pequeños en donde básicamente se dedican a la agricultura de consumo, no tanto de producir de manera masiva, no, son lugares de sembradíos muy, muy pequeños. Entonces, bueno, esta estación está a un costado de algunos campos agrícolas, está el puente. De este lado es en donde está el asentamiento, ¿sí? Aquí hay algunas casas, hay un invernadero que ya hicieron. Actualmente, hace 2 años, durante todo esto que fue la pandemia, llevaron a cabo la construcción de una planta de tratamiento, que ahorita hablo de ella, ¿sí? Bueno, aquí hay una planta de tratamiento en esta estación, ¿sí? También en esta estación, como hay casas, entonces les decía yo, muchas de estas casas, ¿qué es lo que hacen? Pues colocan la tubería y mucho de los residuos que se van generando en casa, pues van a dar directamente o impactan de manera directa a esta estación. Entonces, esta es una de las que, a mi punto de vista, es una de las más deterioradas. Ustedes lo van a valorar con toda la información que vayan generando, ¿sí? A través del curso. De hecho, esta estación también es una de las más profundas. La toma de sedimento aquí siempre se nos dificulta, ¿sí? Los chicos definitivamente, así como lagartijas, se tiran literalmente, ¿sí? ¿Para qué? Para poder realizar la toma del sedimento. Es una de las más profundas, es una inclusive donde el color del agua, les digo que aquí a veces ha sido el color del agua como una tonalidad gris. También les comentaba, al haber algunos campos de sembradío, pues la gente en su momento, años atrás, decidió construir un pequeño dique para contener, ¿sí?, el agua, y esa agua utilizarla para el riego de estos campos. Entonces, aquí en esta imagen, lo que quiero evidenciar que aquí en el fondo existe un dique que da la impresión de una cascada. Yo creo que tiene como unos 5 metros de altura este dique, bueno, de la superficie del agua hacia arriba, yo creo que como unos 4 o 5 metros más o menos, pero es un dique que la gente construyó para, ¿sí?, contener un poco la velocidad del agua o el flujo del agua y poder utilizarla para el riego. Entonces aquí da la impresión que hay una cascada. Entonces, la gente, cuando hace la parada en este puente, es porque les llama mucho la atención la presencia de esa capa blanca que hay ahí. ¿Qué es eso blanco? Pues es espuma, ¿sí? La misma caída que genera este dique, pues propicia la generación de espuma. Si el agua tiene detergentes, imagínense con esa caída, son 5 metros, pero esa caída genera el que se forme una gran cantidad de espuma y pues la verdad, como está así entre la vegetación, la verdad se ve, pues, entre comillas, pues dicen, ay, o sea, siempre existe ay, ¿qué hay ahí? ¿Por qué se ve ahí, no? O se ve padre, pero en realidad es espuma. Bueno, entonces tenemos este dique, hay una gran cantidad de vegetación, inclusive hay muchos matorrales también, hay pequeños matorrales, hay árboles muy grandes, la incidencia de la luz no es tan directa. ¿Por qué? Por la cantidad de vegetación que hay en este lugar. Entonces, esas son algunas de las características que tiene esta estación. Inclusive, en donde se toma la muestra, que es en esta zona donde estoy indicando, que aquí inclusive se ve una compañera, el agua ya en esta parte está en quietud. ¿Sí? Aquí el agua corre de manera tranquila, ¿sí? No hay turbulencia. La turbulencia ya se dio arriba, ¿sí? En donde está este dique. Bueno, entonces, esa es la estación
¿Alguna pregunta, chicos, de la estación 1 que tengan o comentario? No, profesora. Maestra, ninguna. No. No, maestra. Ok, bueno, seguimos a la estación número 2. La estación número 2, ya vieron aquí, ya fue diferente. Aquí, ojo, cada estación tiene características muy particulares o muy peculiares. Ajá. Esta estación, la estación 2, se caracteriza porque ya no es tan profunda. Ajá. Podemos visualizar la presencia, ¿sí? De muchas rocas. ¿Sí? Aquí se dan cuenta, vean, hay muchísimas rocas, cosa que en la estación 1 no se veía. La cantidad de rocas es mucho más evidente, inclusive la profundidad es mínima. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, si ustedes pueden ver el agua, se ven cómo están las rocas, ¿sí? Aquí también, ¿ya vieron? Las rocas y corre el agua, una gran cantidad también de espuma, inclusive estas rocas como que también da la impresión de unas pequeñas caídas, ¿sí? Sí, aquí una ventaja de esta estación es que el agua viene de una total calma y de repente, cruzando el puente, el que les mostré, ya vemos este panorama, las rocas. Estas rocas lo que están favoreciendo es que la oxigenación de estas muestras de agua, porque estas pequeñas caídas lo que generan es que el agua, si al agua se le incorpore oxígeno. Uh-huh. Entonces, esta cascada en esta estación, pues nosotros podemos ver una diferencia muy importante. Ustedes en su momento, cuando midan oxígeno disuelto, van a ver una característica súper importante muy diferentes. Allá en la estación 1, el agua está con calma, ¿sí? Y aquí el agua con